nuevo webinar. Me presento yo primero, soy Luján, soy ingeniera de soporte acá en Multisolar, ya debo haber hablado con bastantes de ustedes en alguno de los chats. La idea del webinar de hoy es ver todo lo que son inversores híbridos de la marca DEIE. Cualquier pregunta que tengan a lo largo del webinar, pueden dejar las preguntas en el chat y bueno, cada un ratito voy a ir leyendo, así las vamos contestando a medida que va pasando el webinar. Igualmente este webinar sepan que queda grabado, así que no creo que hoy, pero ya la semana que viene le vamos a mandar la grabación, así como la presentación también. Así que no se preocupen por eso, que eso lo van a tener también. Arrancamos entonces, primero un pequeño cronograma o qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a arrancar viendo los distintos modelos, toda la gama de híbridos que vendemos. Sé que entraron nuevos y a veces es confuso la diferencia entre el modelo viejo y el modelo nuevo, así que un poco la idea es hacer hincapié en esas diferencias y en qué cambia un modelo y el otro. Luego ver temas configuraciones, que también es otra de las cosas que más se pregunta en DIE, con los DIE híbridos, que es, bueno, cómo se configura y qué significa cada configuración. Luego tenemos la comunicación con baterías, va a ser específicamente para las baterías de litio que pueden ir comunicadas con inversores DIE, qué cable tengo que usar, cómo tengo que configurarla. Algunas fallas comunes, algunas preguntas frecuentes y luego el monitoreo, o sea, cómo tendría que quedar una planta que tiene un inversor híbrido para que se visualice bien y qué es lo que puedo ver. Bien, entonces los inversores híbridos. Hay modelos trifásicos y monofásicos, vendemos de los dos. Tienen funciones como peak shaving y time of use. Esto cuando veamos configuraciones nos vamos a adentrar un poco más, qué significa, cómo se configura. Alimentan cargas desbalanceadas, esto es una de las grandes ventajas que tienen estos inversores. Esto es tanto para el puerto load como para las cargas que tengo en un puerto grid, aunque esté limitado, va a alimentar las cargas de manera desbalanceada. Son IP65, son paralelizables, dependiendo del modelo va a depender cuántos inversores puedo paralelizar, y todos tienen 5 años de garantía. Bueno, el primer modelo que tenemos es un modelo de inversor monofásico. En este caso viene en 3 potencias, de 3,5, 5 y 6 kilowatts. Acá voy a hacer una aclaración que si bien les va a servir para los híbridos, sirve para todos los inversores de IE, que si van a ver los códigos suelen ser muy parecidos. Entonces mi idea ahora es un poco decirles qué significa cada cosa. La S, o sea, tengo Sun, el número que es la potencia. Luego, bueno, guión S, el S hace referencia a los híbridos. Todos los híbridos tienen esta S. Si es off-grid tiene una O, y si es on-grid no tiene nada. Tiene directamente la G y el número de modelo. Ahora, este 03 hace referencia a la versión de inversor que es. Ahora cuando veamos los otros modelos o versiones del modelo, van a ver que por ahí es el mismo. Lo único que cambia es que en vez de 03 es 04. Entonces la versión 04 es obviamente posterior a la 03. Y el P1 hace referencia a que es monofásico. Cuando es trifásico, dice P3. Entonces, bueno, este es el primer modelo que tenemos. Como les dije, viene de... Bien, parece que se me cortó. Ahí volví. ¿Me pueden confirmar si me escuchan y si ven mi pantalla ahora? Perfecto. Vuelvo entonces a este modelo. Bueno, es obviamente monofásico. Tiene 2 MPPT. Cada MPPT tiene una entrada. Es decir que en total tenemos 2 entradas. Bueno, disculpen, ahí volví. Mi computadora nos abandonó.
Ahí está. Confírmenme una vez más si me escuchan y ven mi presentación de vuelta. Perfecto. Bueno, como les decía, este inversor tiene dos MPPTs, cada MPPT con una sola entrada. Es decir, en total tenemos dos entradas de paneles, cada una con un MPPT independiente. Y la corriente que acepta cada MPPT es de 13 amperes. Ahora, presten atención en esto porque es en general lo que cambia en los otros modelos. Hoy en día la mayoría de los paneles, sobre todo los grandes, tienen más de 13 amperes de corriente. Entonces, bueno, en este caso se le puede conectar al inversor, pero el inversor va a recortar siempre a 13 amperes. Tienen Wi-Fi, vienen con su antena incluida. Esto es para todos los modelos de inversores híbridos. Todos vienen con el dongle para poder conectarlo. Y es paralelizable hasta 16 unidades. Bien, el segundo modelo que tenemos, en este caso solo viene de 6 kilowatts. Y este es igual al anterior, solo que en vez de ser la versión 0.3, es la versión 0.5. Nos salteamos la 0.4, pasamos directamente a la 0.5. La diferencia principal de este modelo con el anterior está, como les dije, en la conexión de paneles. En este caso también tiene dos MPPTs, como lo hacía el modelo anterior, pero tiene dos entradas por MPPT. Entonces, en vez de tener dos entradas totales, tengo cuatro entradas totales, dos por MPPT, y cada MPPT aguanta hasta 32 amperes. Esos 32 amperes es la suma de las dos entradas. Esas dos entradas se paralelizan internamente, entonces yo podría poner en una sola entrada, o sea, un string que tenga 32. Ahí la limitante está cuánto aceptan los MS4, que es hasta 30 amperes. Entonces, no, bueno, no podrían poner 32 en una sola porque se van a pasar de esa corriente, pero técnicamente el equipo, la MPT, lo soportaría porque esas dos entradas están paralelizadas adentro. Pero bueno, entonces dijimos que esta diferencia está en esto que tiene dos entradas más, porque tiene una más en cada MPPT, y la corriente es mayor también. Y bueno, es también paralelizable hasta 16 unidades, viene con el Wi-Fi, el rango de tensión de paneles es el mismo. La diferencia está nada más en eso. Luego está el modelo monofásico también, pero es de 8. En tensión de paneles es bastante similar, va en 350 a 500. También tiene dos MPPTs con dos entradas por MPPTs. En este caso, la corriente es de 26 amperes por MPPT. Sería más o menos 13 por entrada. Y también es paralelizable hasta 16 unidades. Bien, ya pasando a los modelos de inversores trifásicos. El primero que tenemos es el Zoom, ya sea de 8 o de 12, CG04. Bueno, es la versión 4, es trifásica, tiene un rango de tensión de paneles entre 200 y 650, tiene dos MPPTs, una de las MPPTs tiene dos entradas y la otra tiene una. Por eso cuando vean el tema de las corrientes, van a ver que suele aparecer así. La MPPT que tiene dos entradas aguanta hasta 26 amperes, porque tiene dos entradas, está pensado, sería 13 amperes por entrada, pero como les dije, esas entradas están paralelizadas dentro, entonces es lo mismo si ponen 13 y 13 o si ponen una de 26. Y luego, bueno, la entrada que tiene perdón, la MPT que tiene una sola entrada, tiene 13 amperes, nada más. Esto también viene con su dongle y también es paralelizable hasta 16 unidades. Bien, luego tenemos la versión 0.5, es el mismo inversor que el anterior, pero es la versión más nueva, y en este caso lo traemos en una potencia más, que es la de 10. Entonces, este viene de 8, de 10 y de 12. Van a ver que el rango de tensión de paneles es el mismo, la tensión de arranque también. Lo que cambia son las entradas de paneles. Tiene dos MPPTs, al igual que la otra, pero en vez de tener tres entradas, tiene dos totales.
y lo que aumenta es la corriente aceptada por la MPPT. Ahora es de 20 amperes. Antes, para una única entrada era de 13. Esto, como les dije, el beneficio que tiene es que los paneles grandes, que suelen tener corrientes por ahí de 14, 15, ya no haría falta que el inversor recorte. Ya podría trabajar con la corriente a full sin necesidad de recortar. Y en estos casos de los inversores más nuevos, estéticamente van a ver que cambian un poco también. La pantalla es la misma, la configuración es la misma, pero bueno, no se ven exactamente igual. Es que son paralelizables hasta 10 unidades. Los anteriores se podían paralizar hasta 16, estos solo hasta 10. No sé qué tanto les afecta, la verdad es que no conozco a nadie que haya instalado más de 3 o 4, pero bueno, sepan que en vez de 16 son 10. Luego tenemos estos modelos más nuevos que nosotros antes no traíamos estas potencias, em, que son los híbridos de 15 y de 20. Em, Estos, bueno, obviamente son inversores más grandes, son bueno, trifásicos, tienen un rango de tensión entre 160 y 800, tienen 2 MPPTs, uno con 2 entradas y uno con uno. Acá ya también viene eh, esta versión con una mayor corriente, la que tiene 2 permite hasta 36 y la que tiene una sola entrada hasta 20 amperes. En este caso, la particularidad de estos inversores, que son bastante más grandes, es que tiene 2 entradas para baterías. Todos los otros modelos anteriores tienen una sola entrada de baterías, este tiene 2. No, esto no quiere decir que yo le pueda poner 2 bancos de baterías distintos, sino que al ser, por ejemplo, el de 20 kilowatts en batería, si yo tendría que ir con un solo cable, con todas las baterías al inversor, el cable de la batería debería ser muy, muy ancho y eso obviamente no es práctico. Entonces, tener 2 entradas de baterías lo que te permite es dividir los cables y poder usar cables de menor sección, pero el banco es el mismo. Simplemente puedo dividir los cables que van al inversor, pero no puedo poner 2 bancos por separado. Y al igual que los otros, son paralizables nada más hasta 10 unidades. Hay un último inversor que este va a tener su propio webinar, así que hoy lo vamos a nombrar simplemente por arriba, que es el nuevo inversor de 50 kilowatts. Es un híbrido, es igual a los otros, solo que es bastante más grande. Es trifásico, tiene 4 MPPTs y una tensión máxima de paneles de hasta 1000 voltios. Y la gran diferencia que tiene con los otros es que funciona con baterías de alta tensión. Todos los demás funcionan con baterías de 48 voltios, o bueno, 51 voltios, y estos ya funcionan con baterías de alta tensión, no son las que conocemos siempre, sino que son unas especiales para poder conectar con estos inversores. Son IP65, podemos paralizar hasta 10 y tienen 5 años de garantía. Como les digo, esto va a tener su propio webinar, así que no vamos a indagar tanto en esto, pero bueno, sepan que está viniendo y va a ser una opción también en el futuro. Voy a ver si hay preguntas en el chat. Bueno, veo que Andy ya contestó las preguntas. ¿Me escuchan mal? Porque veo que alguien me está diciendo que no se escucha bien. Perfecto. Bueno, Víctor Ruiz pregunta, ¿los bancos no son separados por entrada? No. No son separados porque no tienen MS separados tampoco. Em, es un mismo banco que se conecta al inversor y si tenés más de un inversor se conecta al que sea máster. Pero bueno, es simplemente, es para eso, es para que puedas dividir los cables para que la sección no sea tan ancha con tanta potencia de baterías. Bien. Los modelos de 12 y 20 no figuran en la lista de stock. Deberían figurar en la lista de precios, no sé si están en stock o no. No sé si llegaron tampoco. Eso lo pueden consultar con su vendedor. Pero bueno, si no llegaron o si ya se agotaron, lo más probable es que vuelvan a entrar.
Bien. Bueno, pasamos a configuraciones. La idea es un poco ver las configuraciones básicas o, bueno, la gran mayoría de las configuraciones que puedo hacer con un híbrido. Bueno, esto es es un gráfico de conexión de un híbrido. Obviamente acá tiene casi todo lo que le puedes poner un híbrido. Tenemos, bueno, obviamente las baterías, los paneles, un generador, si es que quiero conectar un generador, las cargas esenciales, la red y las cargas no esenciales. Acá es muy importante diferenciar el tema de de los consumos esenciales y lo no esencial. Lo que es esencial va en el puerto load. Este puerto load, que es algo que preguntan, que en preguntas frecuentes lo voy a volver a repetir, está siempre energizado. No es que si yo tengo red, este puerto no tiene salida. Siempre tiene salida. Y estos consumos esenciales tienen que quedar totalmente aislados de la red, o sea, los tengo que separar. Y luego tenemos los consumos no esenciales, que serían como funciona, por ejemplo, un on-grid, que están junto a la red y van en el puerto grid. Estos consumos, obviamente, ante un corte de red, eh, no quedarían alimentados. Y otro punto importante es los CTs. Los inversores híbridos de IE vienen con sus propios CTs. Estos CTs o transformadores de corriente lo que te permiten eh, lo que te permite es limitar la inyección del inversor sin la necesidad de usar un meter. Y tal como dice el gráfico, se colocan en esa posición. Tienen que medir todo lo que entra de la red y del otro lado del CT tiene que quedar tanto el inversor como las cargas no esenciales para que este CT pueda medir estos consumos no esenciales. Si no, esto no lo va a ver como un consumo, sino va a ver como que está inyectando o ni siquiera lo va a ver, entonces no los va a alimentar. Así que hay que tener, cuando coloquen los CTs, muy en mente que se colocan en esa posición. Bien, para hacer las configuraciones del inversor, esto es algo típico que pasa y hasta a mí me pasa todo el tiempo. Quiero ir a configurar, entro a las configuraciones, toco cualquier cosa y no pasa nada. Bueno, eso es porque los cambios están bloqueados. También es algo interesante y que que pueden tener en cuenta si, por ejemplo, dejan instalado el equipo y no quieren que el usuario cambie las configuraciones, aunque sea por error. Entonces se pueden bloquear los cambios. Si yo quiero configurar, entonces me toca asegurar que eso esté desbloqueado. Entrando al icono de la tuerca, puedo entrar. Voy a Basic Settings y acá hay una opción, un parámetro que es Lockout All Changes, que esto es que están bloqueados los cambios. Esto, para yo poder cambiarlo, tiene que estar destildado. Si esto estuviese tildado, lo destildo, le doy Enter y me va a pedir una contraseña. La contraseña es 7777. Con eso ya quedan desbloqueados los cambios y yo puedo hacer cualquier cambio en las configuraciones. Si lo quiero volver a bloquear, vuelvo a entrar, tildo esto y queda bloqueado de vuelta. Bien, una vez desbloqueados los cambios, ya puedo hacer las configuraciones. Lo primero que quiero que veamos es las configuraciones de modo de funcionamiento. Esta pantalla yo sé que tiene muchos parámetros y a veces es confuso, así que la idea es ver cada uno de ellos y qué significa. Estos tres que tenemos acá es, bueno, si voy a inyectar, si no, es cómo va a funcionar el inversor. El primero es Selling First. Esto es con inyección, pero lo que permite Selling First es que además vos podés vender desde las baterías. Si vos tenés tildado el Selling First y en la configuración de baterías tenés el Time of Use, que ahora vamos a ver qué significa, activado, puedes vender energía de las baterías también a la red. Luego tenemos Zero Export to Load. El Zero Export to Load solo va a mandar energía a las cargas esenciales. No va a inyectar y no va a abastecer, digamos, los consumos no esenciales. Si lo queremos ver en un gráfico, cuando yo lo tengo en Zero Export to Load, solo va a mandar energía acá. No va a inyectar a red y no va a mandar a cargas esenciales. Luego tenemos Zero Export to CT, que en este caso sí mandaría a load y también a las cargas no esenciales, es decir, manda energía hasta el CT nada más. Por eso también es muy importante lo que les dije, la posición del CT. El inversor entonces puede mandar acá, pero cuando llega al CT ahí no manda más, entonces ahí puedo limitar la inyección. Esta es la otra cosa que es del Solar Cell, que es habilitar la inyección. Yo en cualquiera de estos dos modos, en Zero Export to Load o Zero Export to CT, puedo además añadir el Solar Cell. Muchas veces me preguntan,
¿Por qué uso Zero Export to ZT y Solar Cell y no pongo Selling First? Por esto que le digo el tema de las baterías. Si ustedes no quieren inyectar de baterías, pero quieren usar Time of Use para, por ejemplo, ciclarlas, les va a pasar que con esta configuración les puede llegar a inyectar de baterías. Otra cosa importante es que si yo configuro en Zero Export to Load y tengo todos mis consumos en la salida Load, no hace falta que yo conecte los CTs. Los CTs solo los tengo que conectar si voy a usar el Zero Export to CT. Si no, no van a hacer nada. Bueno, después tenemos el Max Solar Power, que es, bueno, cuánto es lo máximo que puede generar de solar. Max Cell Power, yo, si bien le puedo habilitar la inyección, le puedo decir cuánto sea lo máximo que inyecte. Acá obviamente está a lo máximo que puede generar el inversor, pero podría ser, no sé, si quiero que inyecte solo 1 kilowatt, pongo 1 kilowatt y solo podría inyectar eso. Zero Export Power, que esto está en 20, esto es un valor que lo que hace es cuando estoy trabajando en Zero Export to City, para asegurarse el inversor de que no está inyectando a la red, está tomando todo el tiempo este 20, que son 20 watts de la red. Es como que entra todo el tiempo para asegurarse que no está saliendo nada. Esto en el caso de que no tenga consumos, esto va a abastecer también el autoconsumo del inversor. Va también a ayudar a eso. Después tenemos el Energy Pattern, que puede ser Battery First o Load First, y esto es la prioridad, si primero carga baterías o abastece las cargas. Y acá tenemos otra de las grandes funciones que tienen los híbridos, que es el Grid Peak Shaving. Esto se suele usar para absorber picos de consumo y no pasarnos de alguna potencia contratada. ¿Cómo funciona? Si yo tildo esto, tengo que configurar este valor de potencia que está al lado. Y este valor, por ejemplo, acá está en 8, es que el inversor como máximo puede tomar de la red hasta, bueno, 8000 o 8 kilowatts. Frente a un pico, por ejemplo, de 10, el inversor podría tomar solo 8 de la red y los otros 2 que le faltan los tiene que tomar de solar y de baterías. Si solar sí tiene, si no sería todo de baterías. Ahora bien, muchas veces me preguntan, ¿y qué si no tiene baterías, no tiene solar? Y bueno, no. Si tenés un pico de 10 kilowatts, el inversor igual va a entregar esos 10 kilowatts. No es que se te va a cortar por no pasarse de esto, pero si tiene baterías, va a intentar nunca pasarse de eso. Y bueno, es esto para absorber picos, no pasarse esa potencia em, y demás. También quiero aclarar que no es que si yo pongo 8 acá y estoy consumiendo 8, significa que los 8 los voy a estar consumiendo de red. No, si yo tengo 8 kilowatts de solar, no haría falta nada de red. Es simplemente que en ningún momento de poco solar o de mucho consumo se pase de este valor. Bien, otra de las grandes configuraciones es el tema de baterías. Hay distintos tipos de batería que uno le puede poner. Litio, si tengo una batería de litio comunicada, tengo que poner esta. Luego tenemos dos versiones de UCE, que es muy normal, por ejemplo, en Gorowatt o Voltronic, que con estos dos vos podés configurar las tensiones de carga, de corte, de flotación, de lo que sea. El primero es por tensión, el segundo es por porcentaje, y además tiene la opción de no bat o sin baterías, que ahora vamos a ver cómo funciona en esos casos. Otras cosas a configurar son estos tres parámetros que tenemos acá: la capacidad del banco, la máxima corriente de carga y la máxima corriente de descarga. Estos valores hacen referencia al banco completo. Si yo tengo más de una batería, tengo que sumar la capacidad de todas las baterías que tengo, o sea, va a ser la total del banco. Y lo mismo para las corrientes. Es la corriente total que puede tomar del banco, no de una sola batería, sino del total. Luego tenemos la habilitación de la carga. Este primer cuadrado hace referencia a la carga con generador. El estar de 30% es a qué porcentaje de baterías el generador debería encender para cargarlas. Entonces, por ejemplo, acá dice 30. Una vez que la batería llega a 30, si yo tilde gen charge y gen signal, el, el generador debería prender y cargar las baterías a la corriente que dice abajo. Esa es la corriente máxima de carga del generador. Y del otro lado tenemos lo que es carga de red. Estos dos parámetros de arriba, o sea, lo pueden configurar, pero en el fondo no hacen nada. Pero bueno, con esto habilitamos la carga de red.
Si no quieren que cargue nunca con red, pueden destilar estas dos opciones y no debería cargar las baterías nunca con red. Y estos dos parámetros de abajo, el gen max runtime y gen downtime, hacen, bueno, referencia al grupo. El primero es cuándo es el tiempo máximo que puede estar funcionando el grupo. Yo le puedo decir 2 horas, es decir, que se prenda. A cuando la batería llegue a 30, esté cargando las baterías por 2 horas y es que después de eso se apague. Bien, después tenemos, que esto es bueno cuando tengo baterías de litio, si no, no hay que configurarlo. El modo de litio siempre va para todas las baterías que tenemos en 00. Por default viene así, no haría falta que lo cambien. Y después tenemos 3 opciones acá, que acá están en porcentaje: Shutdown, Low Bat y Restart. El shutdown sería el equivalente a la tensión, o en este caso, porcentaje de corte. Al shutdown, el inversor deja de dar salida, o sea, si está solo con baterías, dejaría de dar salida. O sea, ahí no puede tomar más de las baterías. El low bat es, o sea, el inversor te avisa que está bajo de batería, obviamente la sigue usando, pero te avisa y te va a avisar solamente, o sea, el low bat solo aplica cuando tenés la red presente. Si estás en off-grid, ni siquiera te va a tirar la alarma de low bat, va a ir directamente hasta shutdown. Pero bueno, ya te está avisando que está con batería baja. Y el restart, para lo que se usa, es una vez que el inversor llega a batería baja o a shutdown, es a qué porcentaje tiene que volver a cargar la batería para que el inversor vuelva a tomar de ella. Entonces, por ejemplo, yo tengo una batería, se me descargó hasta el 10%, hasta que la batería no vuelva al 40%, el inversor no va a descargar las baterías. Y luego tenemos esta otra pestaña, que si yo la comunico con litio y está todo comunicado, no haría falta que lo configure, pero si en UCE, por ejemplo, sí lo tendría que poner acá. Tenemos la tensión de flote, la absorción, ecualización, ya esto, a no ser que sean unas baterías muy específicas, no se usa. Y acá tenemos el shutdown, low bat y restart para cuando tengo en UCE. Voy a ver si hay algunas dudas, así no se me juntan. Resolar pregunta, ¿qué diferencia tiene colocar los CTs incluidos en lugar de un meter Istron como menciona que es compatible? No va a haber tanta diferencia. Después ahora les voy a mostrar cómo es la configuración. Si en vez de poner el CT pongo un medidor, la diferencia es que tenés que adquirir el medidor más que nada. El CT ya viene incluido, acá tendrías que comprarlo aparte. El medidor lo solemos usar cuando la distancia entre el inversor y el punto en donde tenés que medir es muy larga. Los CT yo los puedo extender, el fabricante recomienda solamente hasta 40 metros. Entonces, si tenés una distancia hasta el pilar de más de 40 metros, probablemente tengas que usar un meter que lo puedes extender más que los CTs. Bueno, justo, ¿cuál es la distancia máxima a la que pueden instalarse los CT? Se pueden prolongar esos cables. Si se pueden prolongar los cables, recomiendo que usen cables mallados. Y la distancia máxima serían esos 40 metros que les acabo de decir. Otra pregunta, ¿las cargas no esenciales sería la entrada de gen? No, es la entrada de grid. Van junto a la red, en donde es la entrada de red. Después nos pasan la presentación, sí. Vamos a pasar a la presentación y el video con la grabación de todo lo que se da hoy. Sergio Guzmán pregunta, en caso que el generador no tenga arranque automático y se arranque de manera manual, ¿el inversor toma el generador para load y o para cargar? Bueno, eso va a depender de algunos factores. El generador, en realidad el inversor, si tiene presente red, no va a usar nunca el generador. Aunque se haya prendido porque yo llegué al valor de carga de generador, si hay red, no funciona. Luego, si yo solo tengo un generador porque no tengo red, yo puedo prender el grupo manual, pero si mi batería no está al rango de carga del generador, no va a cargar con ella. Pablo F. pregunta si va a quedar grabado y mandamos la grabación. Entonces, volviendo a lo del generador, lo pueden arrancar de manera manual, pero bueno, si la batería no está al nivel de carga, digamos, no va a empezar a tomar el generador. Bien, hablando de las configuraciones de baterías, ¿qué baterías son compatibles con nuestros inversores de IA? Que son compatibles y pueden comunicarse, o sea, estoy hablando de baterías de litio comunicables, pueden ser las de IA, obviamente, las Pylontech o las Leoch.
Después más adelante vamos a ver cómo comunico cada una de ellas. Además le puedo, como les dije, conectar baterías sin comunicación, configurando en UCE, ya sea de plomo ácido o de litio monobloque o litio que no quiero comunicar. Y luego está el tema de no-bat o el inversor sin baterías. Siempre preguntan también si el cliente quiso comprar el híbrido, todavía no compró la batería, ¿puede funcionar sin batería? Sí. El híbrido sin batería funciona, prende y entrega. Ahora, funciona como un on-grid. Un híbrido solo con paneles y red ante un corte de red deja de generar desde los paneles y hasta que no se restablezca la red no va a volver a generar. Obviamente no existe esto de cargas esenciales porque se corta la red, se corta la generación. Entonces sí va a funcionar, sí va a prender y por un tiempo, o sea, les va a funcionar. Obviamente pierde un poco la gracia del híbrido porque funciona como un on-grid, pero bueno, si es temporal porque están esperando que lleguen baterías o quieren agregar baterías en un futuro, lo pueden hacer y el inversor va a funcionar. Bien, otra de las grandes configuraciones y grandes beneficios que tienen los inversores híbridos es esta fusión de time of use. El time of use lo que permite es configurar horarios para la carga y o descarga de las baterías. ¿Por qué digo descarga? Los inversores híbridos de IE vienen por default, sería en función SV. Primero toma solar, si no alcanza con solar toma de red y solo usaría las baterías como backup. Así vienen por default. Si yo quiero forzar a una prioridad SBU, es decir, que tome solar, si no le alcanza con solar, tome baterías, y si no le alcanza con baterías, recién tome la red, puedo usar esta función para hacerlo. Obviamente primero la tengo que activar y luego tengo tres opciones de cómo configurar un rango horario. Tildando grid charge, gen o no tildando ninguna de las dos. Si yo tildo grid charge o gen, alguna de las dos, lo que le voy a estar diciendo al inversor es que en esa franja horaria me cargue las baterías. ¿Cuándo me va a cargar las baterías? En este ejemplo, ¿no? De 1 de la mañana a 5 de la mañana, si mi batería está por debajo del 80% de carga, como tengo tildado grid charge, me cargaría la batería con la energía de la red hasta que la batería llegue a este 80. Una vez que llegue a este 80, deja de cargar de la red. El ejemplo cuando no tengo nada tildado, que esto es para que descargue. De 5 a 8 de la mañana no tengo ni grid ni gen tildados. En este caso, el inversor trabajaría en ese modo de SBU que les digo. Sería, si la batería está a un porcentaje mayor a 40, tengo la batería en 60% de carga, el inversor la va a descargar, o si es que lo necesita obviamente, hasta 40%. Una vez que llega a 40%, va a volver a tomar de red. Ahora, esto es, obviamente, si no alcanza con solar. Si hay exceso de solar, no, o sea, va a cargar la batería con solar y va a entregar todo de solar, o sea, es decir, no va a descargar la batería innecesariamente. Por ejemplo, bueno, 5 o 8 de la mañana no va a haber mucho solar, pero pongamos que es de 8 a 10, o bueno, de 10 a 15. Yo tengo, o sea, si estoy alimentando todas mis cargas con solar y me sobra, me va a cargar las baterías con solar. No es que me las va a cargar con red por cargarlas con red. Y tampoco va a descargarlas por descargarlas. Solar siempre tiene la prioridad ante todo, pero bueno, con esto puedo configurar esa segunda prioridad, si es baterías o es red. O bueno, cargar las baterías si es que lo necesito. Bien, hay otra configuración que es la del puerto gen, que bueno, es en donde, por ejemplo, si yo quiero colocar un generador, podría colocarlo ahí. La primera opción de el uso del puerto gen es para un generador. Tendría que tildar acá, si es que lo conecté ahí, y agregar la potencia del generador. Si yo no tengo red y quiero usar el puerto gen para alguna de las otras dos opciones que les voy a mostrar ahora, yo podría poner el generador en el puerto de grid, es decir, en donde va la red directamente. En ese caso, tengo que seleccionar que tengo un generador y agrego este parámetro de gen connect to grid input, que es, le estás avisando al inversor que tienes un generador en el puerto de la red. Eso que hace, porque me ha pasado, que es una protección que está muy buena que tiene el inversor, es que si vos le colocas eso, aunque le habilites la inyección, no va a inyectar. Si vos le dijiste al inversor,
tenga un generador en el puerto grid, aunque le habilites el Solar Cell, pongas el Link First, no va a mandar nada para grid porque sabe que tiene un generador. Otra opción para el uso del puerto gen es un Smart Load. Estos son cargas especiales, a veces se usan, por ejemplo, para termotanques o para bombas de calor, que son cargas que solo, digamos, se abastecen en determinadas condiciones. Acá no está, porque esta es, bueno, es la pantalla de una de las versiones de firmware más em, viejas, pero bueno, si yo pongo Smart Load, lo primero es esto de off-on, que esto hace referencia a la batería. Es decir, yo le digo, prende cuando la batería esté casi llena y apágala después de que se descargue un rato. Entonces, la primera condición que tenemos es el porcentaje de carga de la batería. Solo la va a prender cuando la batería esté en determinado estado de carga. En las versiones más nuevas del firmware lo van a ver, acá aparece otra opción que es potencia de solar, que esa es la segunda condición. Entonces sería que mi batería esté al 90%, o sea, si tienen una batería de litio comunicada, este on-off aparece en porcentaje, no aparece en voltaje. Por ejemplo, yo la tengo que prenda cuando tengo al 90 y se apaga cuando esté al 80. Si mi batería está al 85 y en esto, que no lo van a ver acá, pero en potencia de paneles puse que sea 500 watts. Si yo estoy generando paneles más de 500 y mi batería está arriba de 90, listo, se prende. Eso se prende y se alimenta. Una vez que alguna de esas dos condiciones deje de cumplirse, esto deja de alimentarse. Hay otra opción que es on-grid always on, que es que si tengo la red me la alimente y si estoy off-grid solo lo haga cuando estoy cumpliendo con estas condiciones. Y la última opción es, bueno, acá dice microinversor input. Podemos poner un microinversor o un inversor on-grid y acoplarlo directamente en el puerto gen del inversor. Si yo tengo red presente en mi sistema, este microinversor o este inversor on-grid no lo voy a poder limitar. Va a generar todo lo que pueda y ya. Si no tengo red, sí hace AC coupling y una vez que también funciona con el on-off de baterías, lo prendería y lo apagaría una vez que mis baterías lleguen a el porcentaje de off. Bien, otra de las funciones que es muy importante saber configurar bien es el tema del paralelo. Si yo tengo más de un inversor en paralelo, tengo que configurar esta pantalla. Obviamente primero tengo que tildar la función de paralelo y luego, dependiendo si con qué inversor estoy trabajando, uno lo tengo que definir como máster y el resto va a quedar como esclavos, dependiendo si estoy con el que definí como máster o el esclavo, que es lo que voy a seleccionar. Y luego tenemos el Modbus SN, que es como el address si se quiere. El maestro tiene que ir en 0,1, el primer esclavo en 0,2, si tengo un segundo esclavo en 0,3 y así sucesivamente. Pero el maestro va en 1 y bueno, a medida que voy sumando, se va sumando un número a em, ese número que estoy poniendo acá de Modbus. Y bueno, en esta misma pantalla tenemos em, lo que me habían preguntado si en vez de poner el CT le quiero poner un meter. Bueno, ¿cómo lo configuro? Primero tengo que tildar también esta función, que lo que le estoy diciendo es como un external meter por un CT. Le estoy diciendo, en vez de tener un CT tenés un meter, entonces tengo que tildar esto. Y lo único que tengo que hacer acá es colocar qué tipo de medidor tengo, si tengo un Chint o tengo un Istron. En el caso de que usen un Power Meter, que también es compatible, esto va a depender del mapa Modbus con el que configuren el Power Meter. El Power Meter tiene mapa Modbus de Chint y de Istron, pueden usar cualquiera de los dos y acá simplemente colocan el mapa Modbus que le hayan configurado al medidor. Bueno, acá también lo pongo, los inversores híbridos de DE y todos los inversores de DE en realidad son compatibles con los medidores Istron y Power Meter. Otro tema muy recurrente cuando colocan un meter en vez de un CT es cómo armo el cable o cómo es el cableado de comunicación con el meter. Al final de los manuales de los híbridos hay apéndices con la definición de las fichas RJ45 de los distintos puertos y van a encontrar la de meter, en este caso el A y el B estarían en el 1 y en el 2. Esto depende del modelo
del inversor, los monofásicos y los trifásicos a veces no coinciden y a veces también cambia dependiendo de la potencia. Así que para el inversor que lo vayan a hacer, fíjense al final del manual cómo está definido esos puertos. En específico, pues si no, no va a comunicar. Bien, eso sería todo por configuraciones. Voy a ver si hay preguntas. Bueno, Yandy con esto lo que quedaba. Así que bueno, vamos con comunicación con baterías. Bueno, por ahí la comunicación más fácil es con una batería DE. Usamos el puerto PCS, sí, PCS de la batería. Es un cable recto convencional. Este cable viene con las baterías DE, así que no haría falta que lo armen, pero igual es un cable recto donde coinciden todos los pines en los dos extremos. Y vamos al puerto BMS CAN del inversor. Ya con eso, poniendo el litio y el modo litio 00, esto ya queda comunicado. Luego tenemos la comunicación con baterías Pylontech. En este caso, bueno, se usa el puerto CAN. El cable que tengo que usar es un cable recto que tengan los pines 1, 2 y 3 anulados. Este cable con estos pines anulados viene con la batería Pylontech, es el que tiene las etiquetas azules. Ese es el que tendrían que usar para comunicarse con el inversor. Y todos los dips, en este caso, van en cero y van al mismo puerto del inversor. Y luego también tenemos la comunicación con las baterías LEOCH. En este caso, a la batería la tengo que configurar en protocolo Pylon, específicamente el protocolo CAN, porque es con eso lo que lo vamos a comunicar. Pueden cambiar los dos, no pasa nada. Los dips, el primero en on y los demás en cero. Uso el puerto CAN. Al puerto CAN OMS del inversor, esto va a depender de qué tan viejo sea el equipo. Y el cable que uso es el mismo que uso con las Pylon, es un cable recto convencional donde coinciden todos los pines, pero el 1, 2 y 3 están anulados. ¿Por qué se anula el 1, el 2 y el 3? Porque los fabricantes dicen que estén esos pines conectados puede traer interferencia. Entonces es importante que el cable sea el correcto porque si no después puede haber problemas con la comunicación de las baterías. Bien, ahí veo que hay una pregunta. ¿Hay alguna forma de vincular el inversor con un generador eólico? Sí. Em, Desde DIE lo permiten. Hay una de las configuraciones avanzadas que te permite configurar eso. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que la turbina iría conectada en la entrada de solar. No es que lo pones en el puerto G o en cualquier otro puerto. O sea, perderías puertos de solar para poner la turbina. em, y parte de las configuraciones que tenés que hacer es decirle, bueno, en qué entrada de solar lo pusiste y cargar los datos de la curva característica de la propia turbina. Otra pregunta, perdón, no me quedó claro. Ponemos el protocolo Pylon en el inversor para Leoch. No es en el inversor que se configura, es en la batería. Estas baterías, dependiendo del modelo, lo puedes configurar directamente del display si no tenés que entrar con la computadora o con la aplicación. Tienen los protocolos de comunicación, el 485 o el CAN. Te deja elegir qué protocolo de comunicación tenés. Hay distintos, hay Voltronic, hay Growwatt, hay demás. Para comunicarlo con un inversor de IE, la batería tiene que estar configurada en protocolo Pylontech, si no, no va a comunicar bien. Bien, para baterías en paralelo, ¿algo que cambiar en los deep switch o las reconoce la comunicación entre ellas? No, en este caso vas a tener la primera batería así y las demás pueden ir todas en cero. Y en Pylontech irían todas las baterías en 0000 todas. Bien, fallas comunes. La falla más común y es la que aparece generalmente si ni bien conectan el inversor. Esta falla se da solo en trifásicos, ahora cuando explique por qué van a entender, que es la W03, que es Grid Phase Wrong. Es un error en la secuencia de fases. Obviamente, en un monofásico no tengo varias bases, no va a aparecer, pero en el trifásico es muy común que apenas lo conecten aparezca esta alarma. Esta alarma se puede resolver o cambiando los cables o lo pueden resolver con una configuración sin necesidad de volver a tocar los cables. Lo que tendrían que cambiar es esto que es el phase type.
Es lo mismo cualquiera de las dos hayan seleccionado. Si estaba en 0,120,240, lo cambian a 0,240,120. Y con eso ya invierten las fases, o sea que el inversor las invierte internamente y ya se debería ir esta alarma y quedaría funcionando bien. Ahora, la segunda falla más común, que también está relacionada a esta, es el F13, Working Mode Change, que es simplemente por un cambio de configuración. Este F13 no aparece por cualquier cambio de configuración, sino por configuraciones más relevantes, digamos. Cuando cambio este face type aparece el F13. Si, por ejemplo, la configuración de baterías la cambié a que no tenga baterías o estaba sin baterías y le puse que tiene baterías, aparece el F13. O sea, son como con cambios de configuración relevantes al funcionamiento del equipo, aparece esta alarma. Esta alarma solamente te está avisando que se cambió la configuración y se tiene que ir sola a los 2-3 minutos de que aparece. La pregunta típica es, me apareció W03, le digo, bueno, cambia esto de las fases, cámbialo en las fases, F13. Se me alarmó, no pasa nada, solito se va a ir a los 2-3 minutos y va a quedar funcionando. Si por alguna razón el F13 no se llega a ir, pueden reiniciar el equipo y con eso ya también se debería ir. A veces queda trabado, pero muy pocas veces, y con un reinicio se tiene que ir. Luego, hay otras dos fallas muy comunes, pero esto está más que nada asociado a el paralelo o la comunicación en paralelo de equipos. El primero es el F29, que esto está más que nada asociado a que hay un error en el paralelo o en la comunicación de paralelo de los equipos. Si me sale F19, 29, perdón, tendría que revisar primero que nada los cables con los que estoy comunicando los inversores en paralelo, en qué puerto y qué cable estoy usando. Y algo muy importante es el firmware de los inversores. Los inversores híbrido DIE son paralelizables, pero tienen que tener la misma versión de firmware para poder comunicarse entre ellos. A veces pasa que como hay tantos modelos y demás, tienen que ser el mismo modelo, ¿no? Obviamente, pero vienen por ahí en camadas distintas, vienen con un firmware distinto. Entonces llegan, lo quieren instalar y les sale F29 y es porque tienen em, versiones distintas. Esto se puede actualizar, se actualiza de manera remota y con eso ya se debería solucionar, pero esas actualizaciones no las podemos hacer nosotros, las hace DIE de manera remota y el inversor tiene que estar en línea para eso. Entonces, mi recomendación es que si van a colocar inversores DIE híbrido en paralelo, antes de llevarlo al lugar, verifiquen que tengan la misma versión de firmware y si no lo tienen, que pongan alguno de los inversores si tienen dos, por ejemplo, que pongan uno solo en línea, me digan qué versiones de firmware tiene cada uno y puedo pedir que lo actualicen para que coincida con la del otro y ya van al campo o a donde sea que vayan a instalar con los inversores listos para poder eh, comunicarse entre ellos. La segunda falla que se relaciona al paralelo es el F41, que esto aparece, por ejemplo, yo tengo dos inversores, el maestro se me alarmó con F21 que es sobrecarga, bueno, el esclavo se me va a alarmar con F41. Es decir, si alguno de todos mis inversores en el sistema se alarma por cualquier alarma, el resto de los inversores se van a alarmar también, pero se van a alarmar con esto, con el F41. Entonces, por ejemplo, tengo mi maestro con F41, yo ya sé que alguno de los otros se está alarmando por otra cosa. Entonces habría que ir a ver los otros a ver por qué se está alarmando, cuál es la razón de la alarma en los otros. Pero bueno, es básicamente eso. Está avisando que alguno de los inversores del sistema se alarmó. Bien, voy a ver si hay preguntas. ¿Hasta qué potencia de eólico admite? ¿Se conecta con la MPT eólico o directamente a la salida AC de la turbina? No, se conecta directamente a la MPT del equipo, o sea, tiene que ir en DC. Em, no sabría decirte la potencia, lo podemos consultar, pero asumo que no, digamos, no puede superar lo que se puede conectar de solar. Horacio pregunta por qué 220 y no 380. Asumo que se refiere a esto de grid level. Esto está sacado del manual. eh, puede ser 380. Digamos, es el genérico que está en el manual, no es un caso de aplicación. Víctor Ruiz pregunta, ¿lo que acepta es rotación de fases o secuencia de fases? No es la secuencia de las fases,
Lo que le estás cambiando acá es la secuencia en la que están, pues, en la secuencia en la que el inversor las tendría que leer. Por eso no haría falta que cambies los cables. Si cambias los cables también se va este error, pero con este cambio nada más ya se debería ir también. Bien. Preguntas frecuentes. Son poquitas, pero no está de más aclararlo. Esto ya se los adelanté, pero la salida load entrega energía hacia red. Sí, la energía load está siempre energizada. Esta duda yo entiendo que surge porque los SPH de Growatt, creo, solo alimentan esta salida de load o de cargas esenciales cuando se corta la red. En este caso, no. Está siempre energizada esa salida, aunque tenga red, aunque... O sea, no lo limita de ese lado. Otra de las cosas que me han preguntado es cuánto es el autoconsumo de uno de estos inversores. Lo medimos el otro día, porque me lo preguntaron y no lo sabíamos, así que lo medimos, y es 30 watts. Tiene un autoconsumo bastante bajo. Bueno, esto también lo preguntamos y ya lo tratamos. ¿Puedo extender el cable de los CTs? Sí, lo puedo extender. El fabricante dice que solo hasta 40 metros. Si necesito más de 40 metros, voy a tener que ya poner un meter. ¿Puedo paralelizar modelos de diferente potencia? No. Tiene que ser inversores de la misma potencia, del mismo modelo. Vieron que les dije que tengo SG03, SG05, tienen que ser mismo modelo, misma versión. Y como les dije, hasta el mismo firmware, si no, salta el error F29. ¿Puedo hacer las configuraciones de la plataforma de monitoreo? Sí, esa es otra pregunta típica. Todas las configuraciones que le mostré hoy y las que tampoco les mostré, las pueden hacer directamente desde el DE Cloud o SolarMan, el que sea que usen. Todas esas configuraciones las pueden hacer desde ahí. Siempre, sobre todo en la puerta en marcha, lo recomendable es que lo hagan desde el display, pero una vez que, por ejemplo, lo pusieron en marcha, lo dieron de alta en la plataforma, si algún día tienen que cambiar algo, lo pueden hacer sin problema desde la plataforma. Y otra, los inversores híbridos en paralelo comparten el banco de baterías. Sí, si yo pongo 3 inversores en paralelo, los 3 van a estar conectados al mismo banco. No es que cada uno tiene un banco independiente, sino que los 3 están conectados al mismo. Y si son de litio con comunicación, solo se conecta el cable de comunicación al máster. No es que tengo que comunicarlo con los 3, sino solamente con el máster. Algo que me olvidé de mencionar que no está acá en preguntas, pero esto me hizo acordar. Yo les dije que el inversor híbrido puede funcionar sin baterías. Es verdad, ahora, inversores híbridos en paralelo no pueden funcionar sin baterías. Pero si como funcionan como un on-grid, no haría falta paralelizarlos. Es decir, puedo tener 2 inversores híbridos sin baterías funcionando en la misma instalación. No van a estar conectados entre ellos porque eso sí no lo permite. Pero bueno, podrían funcionar. Bueno, a ver, preguntas. En inversores en paralelo, el monitoreo se hace al máster. No, o sea, tendrías que conectar todos los inversores en paralelo. Obviamente puedes conectar solo el máster, pero solo vas a ver el máster. Cada inversor le puedes conectar su antena Wi-Fi y darlo de alta todo en la misma planta y verlos todos juntitos en la misma planta. Alguien pregunta resetearlo, no, ¿verdad? Se puede resetear. Puedes hacer un reseteo de fábrica con las configuraciones en la pantalla del display, no hay problema. Hay una pregunta de Rodrigo que dice, ¿funcionaría alimentando distintas cargas? No sé si le entiendo, si quieres desarrollar un poco más. Em, o sea, tenés las cargas esenciales, las no esenciales y hasta un smart load que podrías poner en gen. Ah, sí. O sea, puedes conectarlos a circuitos distintos o pueden estar en el mismo. Es como tener dos on-grid en una misma instalación. Bien. Por último, lo último que quería mostrarles hoy es el tema del monitoreo y de IE Cloud. No ir tan a detalle, pero bueno, que es lo mínimo que tienen que hacer para poder darlo de alta y que se visualice bien cuando tengo un inversor híbrido. Me voy a estar basando en lo que es DE Cloud. Siempre lo digo, si usan SolarMan, les gusta más SolarMan, lo pueden usar igual. DE Cloud es la nueva plataforma que sacó DE, que es específicamente para ellos. Se pueden migrar, si tienen plantas de SolarMan, las pueden migrar a DE Cloud.
pueden coexistir las dos. Si tienen una planta en SolarMan y la migran a DG Cloud, les va a dar la opción de dejarla en SolarMan también. O sea, si quieren tener las dos, pueden tener las dos o pueden usar cualquiera de las dos también. Pero bueno, todo lo que les voy a mostrar hoy es en DG Cloud, es muy similar en SolarMan, lo van a ver casi igual. Bien, ¿qué necesito para hacer la conexión Wi-Fi y el monitoreo? Una red de Wi-Fi 2.4 Hz. Tiene que ser sí o sí de 2.4, si es de 5.8 no va a comunicar. No lo puedo hacer por cable, sí o sí es por Wi-Fi. Y bueno, luego el data logger o la antena, que como les dije, todos los inversores híbridos vienen con su propia antena. No haría falta que compren una aparte. Bueno, ¿cómo creo una planta? En la página principal esto es la aplicación, voy al iconito de la esquina de arriba, crear central eléctrica, me va a pedir información, el nombre, en dónde estoy, la dirección, zona horaria, demás. Y este es el punto importante para que se visualice bien el híbrido. Pregunta el tipo de conexión a red. Acá de opciones hay dos, sistema conectado a la red y sistema de almacenamiento. Sistema conectado a la red es un on-grid. O sea, tengo red, paneles y un inversor, nada más. El sistema de almacenamiento, tengo red, paneles, pero también tengo baterías, tengo generador. Entonces, para un híbrido tendría que usar un sistema de almacenamiento. Si por alguna razón se olvidan de esto y lo dejan en sistema conectado a red, van a ver que se ve distinto, pueden entrar y cambiarlo para que quede en sistema de almacenamiento. Bueno, una vez que creé la planta, inmediatamente la aplicación me va a dar la opción de añadir la antena Wi-Fi directamente. Si lo quieren hacer más tarde, lo pueden hacer más tarde. Si no, añadir ahora, escanean el QR y con eso va a añadir el data logger. Luego en par de dispositivos entran al data logger y pueden configurarle el Wi-Fi. Bien, esto es lo que les digo de este gráfico que tenemos a la izquierda, es un sistema conectado a red. Solo veo estos iconos. Aunque tenga un híbrido y tenga batería, solo voy a ver estos iconos. Y para los híbridos entonces tengo que usar un sistema de almacenamiento en donde tengo los paneles, la batería, em, y las demás opciones. Esto es otro de los puntos que muchas veces preguntan. Este icono que dice UPS son las cargas en el puerto load, son las cargas esenciales. Y esta casita son las cargas que yo tengo en el puerto grid, es decir, las no esenciales que van junto a la red. Ahora, en el inversor, si alguna vez vieron el display del inversor, este UPS no está. Tengo solo estas cuatro opciones. En el display del inversor, entonces, la casita representa la suma de estos dos iconos que yo veo por separado en el monitoreo. Es decir, en el inversor no lo veo separado. Veo los consumos juntos. Veo load, lo que está en load y lo que está en grid junto. Acá en la aplicación lo puedo ver por separado, donde UPS es load y la casita es lo que tengo en grid. Bien, ¿cómo hago las configuraciones del inversor desde el DG Cloud? Tengo que entrar a la parte de dispositivos. Acá, si ya tengo en línea mi inversor, me debería aparecer acá. Y da la opción de control del dispositivo. Entrando, hacemos clic ahí y se van a aparecer todas las configuraciones que podemos hacer. Siempre antes de configurar tienen que leer, no sé si lo dejé acá o no. Bueno, no les dejé cómo se hace la configuración, pero van a ver todas las configuraciones y hay dos opciones, una que dice leer y una que dice configurar. Siempre primero lean, les van a aparecer los valores actuales. Si cambian algo y luego le dan clic a configurar. Pero si no leen primero y dan clic a configurar, no se va a cambiar, así que siempre hay que leer primero. Bien, otra cosa que permite, ¿no?, el monitoreo es descargar archivos históricos. Yo además de, bueno, configurar el inversor, puedo ver todos los parámetros y los puedo ver en este gráfico que le puedo configurar todas estas cosas. Estas son listas que se desplegan, hay un montón de parámetros que yo puedo ver en el mismo gráfico. Si yo quisiese descargar esos datos, hay una opción de exportar datos. En este caso se exportarían todos los datos que yo seleccioné en el gráfico y los puedo ver en un Excel ya todo unificado. Bien, ¿cómo puedo gestionar accesos? Yo creé la planta y se la quiero compartir a mi cliente. O lo creé desde el usuario del cliente y me lo quiero compartir a mí para yo poder verlo. O tienen un caso y yo les pido que me compartan la planta, lo pueden hacer desde acá. Estando en la planta que crearon, en la pantalla principal, en la esquina superior hay tres puntitos, tocan eso y se despliega esta lista.
La primera es, bueno, la segunda es gestionar el acceso. Dan clic ahí, usuarios autorizados, añadir. Ponen añadir, les va a pedir un nombre de usuario o mail. Tienen que colocar ahí o el mail asociado o el usuario. Y les va a dar dos opciones de permiso. Puede ser solo ver o solo gestionar. Las veces que yo les pida acceso, les pido que me den, puede gestionar. Con solo ver, solo puede ver los datos. No puede ver las configuraciones y no puede cambiarlas tampoco. Pero en mi caso, yo, como les digo, no puedes ver las configuraciones. Entonces, si bien puedo ver cómo funciona el equipo, no puedo ver cómo está configurado. Así que si alguna vez les pido, por favor, eh, denme el permiso para poder gestionar. Si quieren, por ejemplo, un cliente y no quieren que cambie las configuraciones, le pueden dar solo ver. Si en vez de la app lo están haciendo desde la web, al lado del nombre de la planta están esos mismos tres puntitos y la primera opción que aparece es autorización centrales eléctricas. Entrando ahí, el procedimiento es el mismo que la app, pueden agregar a los usuarios que quieran, se lo pueden compartir a los usuarios que quieran. Ustedes como instaladores pueden tener en su cuenta muchísimas plantas, esto me lo preguntaron el otro día y me di cuenta que nunca lo aclaré. No hay un límite de plantas o no hay un límite de plantas hasta ahora conocido. Yo creo que de compartidas de ustedes tengo arriba de 70 y no pasa nada y siguen sumando. Así que pueden tener todas y visualizarlas todas en una misma cuenta. Bien, eso sería todo del contenido. Vamos a ver las preguntas que quedan. Si alguno tiene otra pregunta que quiera hacer, también vaya dejándola. Bueno, ya veo que Andy estuvo contestando muchas. En el load puedo tener una computadora y no tener problemas si se corta la red, o sea, la velocidad de conmutación no afecta a servidores y computadores de escritorio. Si es un servidor muy sensible, sí se va a cortar. Eh, Son UPS, pero no son UPS online. Es decir, tienen un tiempo de transferencia de 20 milisegundos, por lo que si es un servidor sí se puede apagar o reiniciar o sentir el corte. Las luces o los electrodomésticos normales no lo van a sentir, pero bueno, los servidores que son más sensibles sí, porque no tienen ese tiempo de transferencia cero, lo tienen en 20 milisegundos. ¿Hay algún dongle que se pueda conectar por LAN? No. No sé si existe, la realidad es que nosotros no los traemos. Como les dije, solo se puede hacer con lo que nosotros tenemos con Wi-Fi. En la app a veces me muestra la flecha como que el flujo de energía entre la red y el inversor va hacia la red, estando configurado como 0export to CT. Es un error de la app, no me pasa seguido. Sí, puede ser un error de la app. Si el valor es muy chico, o sea, si son, no sé, 30 watts, 40 watts, puede ser que haya una baja de consumo muy repentina y que por un momento el inversor haya inyectado 30 watts. Eso es normal, no es que es inmediatamente instantáneo bajan la producción. Si es constante, si lo ves todo el tiempo, no debería. A veces pasa que en la pantalla principal muestra una cosa o queda algún valor trabado. Si después van a dispositivos y tocan el inversor, aparece ese mismo gráfico y a veces ese está más actualizado y ahí van a ver si está o no inyectando. Ah, perdón, Daniel. Em, bueno, aparentemente hay un dongle que se puede conectar con LAN. Nosotros no lo traemos, pero bueno, puede ser que sí exista. Puedo monitorear por la red Modbus desde un PLC sabiendo el mapa de registros. Sí, tiene los puertos para monitorear por Modbus. Em, Tenemos un mapa de registros también si lo necesitas. Nunca lo he probado, pero sé que se puede hacer. En el caso de una instalación sin conexión a red y con el grupo conectado al puerto grid, ¿es posible modificar valores de tensión y frecuencia de entrada para que tome el grupo? No. De la red lo podés modificar. eh, lo que admite de red ese rango sí, pero para el grupo no. Y si bien conecta con grupos, suele ser bastante sensible, sobre todo con la frecuencia. Tiene que estar muy cerca de 50 porque si no, no lo va a tomar.
Bueno, Andrés pregunta, ¿hace falta un SPD en la salida de load o solo para grid? Asumo que te referís a la protección. También hay que poner protecciones en el puerto load. Eso en el manual está especificado, como hay diagramitas de conexión en donde muestra qué protecciones, bueno, recomienda el fabricante y también la corriente de, de la protección. Nos ha pasado a veces que saltaba un disyuntor o demás y era porque era muy chico para lo que pide el inversor. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, ahí veo otra pregunta. ¿Tienen descargadores propios internos como los Growatt? Hoy no me acuerdo si los tienen, pero hay que poner descargadores igual de tensión. Hay que ponerlos igual. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos acá y los libero este... Ah, no, ahí empezaron a llegar. Para pasar de SolarMan a DIE, ¿se puede hacer a distancia? Sí, desde el DIE Cloud hay una opción que te dice, a ver si está acá, si aparece acá. Sigue viendo mi pantalla, ¿no? En donde estaba la opción de crear central eléctrica, la última es migración de datos. Si le das acá migración de datos, te va a pedir, bueno, la cuenta de SolarMan y te va a aparecer todas las plantas que tienes en SolarMan, te va a preguntar cuál de esas querés migrar, puedes migrar todas a la vez y nada, lo migras directamente desde DI Cloud. Como les digo, te va a dar la opción si querés que se eliminen de SolarMan y queden en DI Cloud o si queden en las dos plataformas. Así que podrías dejarlo en las dos. Puede hacer saltar disyuntores aguas abajo en grid que no sean de 300 mA. No debería, o sea, un inversor que está funcionando bien no debería hacer saltar disyuntores. Puede pasar eso, que el disyuntor no esté acorde a lo a las corrientes que maneja el equipo y por eso salte, pero si no, no debería. Bueno, nada, muchas gracias a todos por sumarse. Ya saben que, nada, si en un rato se les ocurre cualquier otra duda, me pueden escribir por el grupo de postventa. Y nada, buen fin de semana. Ya es fin de semana largo, así que nada, descansen y ya saben que estamos por cualquier cosa. Un saludo para todos.